Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia, a esta nueva conferencia acerca del Vaticano. Hoy vamos a analizar acontecimientos que acontecieron pues un poco antes de la misa que hizo ayer el Papa, el nuevo Papa León XIV. Así que empezamos. Pues buenas tardes a todos. Ya veis que no soy Víctor. Víctor tenía que presentar esta conferencia, pero le ha sido imposible por motivos de salud. Por otro lado, las noticias que hoy vamos a presentar son importantes. Todo esto pues marca una pauta de lo que va a ser pues el fin de estos tiempos y que va a estar tan relacionada con el Vaticano. Por tanto, es necesario no perder el ritmo de presentación, pues todo se va solapando. Hoy vamos a presentar estas noticias que acontecieron antes de esta primera misa del Papa León XIV y lo vamos a hacer pues empezando por la primera. Las iremos comentando. Ya sabéis que es importante estar atentos a los movimientos del papado, pues es un poder que se está moviendo en estos últimos días de una forma muy sutil, de una forma siempre entre bambalinas y que por tanto es necesario de indagar y profundizar en sus escritos pues para poder darnos cuenta por nosotros mismos de hasta qué punto están manejando los hilos y de qué forma tan sutil están desviando las cosas para desviarlas de lo que es la palabra recta y correcta que nos dice la Biblia a lo que ellos dicen, ¿no? A lo que ellos pretenden que sea. Tantas veces la separación, la diferencia es mínima, es una línea muy fina. Por eso es muy importante pues, que uno pues, se ponga, ¿no?, a profundizar en todas estas noticias, en todas estas declaraciones para ir pues, desenredando esta maneja tan densa con la cual envuelve el papado sus maniobras. Vamos así ahora a empezar con la primera noticia, la visión que hizo temblar al Papa León XIII, nos dice. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII celebró la Santa Misa, asistiendo luego a otra ceremonia de acción de gracias. Repentinamente los presentes vieron que levantaba la cabeza y miraba intensamente por encima del oficiante. Bueno, ¿esto qué es? Aquí estamos en el día pues, 13 de octubre de 1844, este papa era León XIII, León XIII estaba celebrando una misa y tuvo una visión. Ya sabéis que hay una relación muy directa entre el Papa León XIII y el Papa León XIV, que a medida que uno va profundizando en lo que hizo León XIII, puede entender mejor y comprender mejor lo que nos espera con este Papa León XIV. Por eso es tan importante también comprender lo que hizo su predecesor en el nombre, que fue este León XIII. Vamos a continuar leyendo. Nos dice, sin siquiera parpadear, con los ojos bien abiertos como invadido por un sentimiento de terror y de perplejidad, su rostro mudó de color. Algo extraordinario estaba aconteciendo. Cuando finalmente volvió en sí, se enderezó apoyándose sobre su mano con un ligero pero enérgico movimiento y se dirigió hacia su despacho privado. Sus allegados, ansiosos, lo siguieron y le preguntaron en voz baja, «Santo Padre, ¿se siente bien? ¿Le pasa algo?» Y él respondió, «No, nada». Él estaba pues, en una misa y de repente tuvo una visión. Media hora después llamó al secretario de la Congregación de Ritos, le entregó una hoja de papel ordenándole que la imprimiera y la enviara a todos los obispos del mundo. ¿Cuál era su contenido? La ardiente invocación al príncipe de la milicia celestial y la imploración a Dios para que arrojara a Satanás al infierno, que se rezaba con los fieles al final de la misa junto con la súplica a la Santísima Virgen. Esto pues, fue una declaración del Papa León XIII. El Papa León XIII se encontró pues, con una visión infernal y a partir de aquí él pues, instauró
una oración que debía hacerse en todas las congregaciones para poder orar o poder rezar, como dicen ellos, pues para que Dios los ayudara a poder llegar a tener éxito, ¿no?, contra estos ejércitos de las tinieblas que estaban intentando derrocar lo que era la Iglesia. Vamos a profundizar en toda esta situación que aconteció, porque veremos cómo en esos días pues ya la Iglesia estaba profetizando en una de sus profecías cómo pues habría esa lucha en la cual la Iglesia cedería poder ante un mundo secular, pero finalmente recobraría el poder gracias pues, a la intervención divina, ¿no? Bueno, todo esto, como siempre, hay que leer entre líneas porque, como ellos siempre hacen, pues agarran la verdad, pero la tuercen hacia su costado. ¿Pero qué vio León XIII en aquella visión? En el momento en que se disponía a dejar el altar, oyó voces. Después de la misa, oí dos voces, dijo, una suave y buena, la otra gutural y dura. Parecían provenir del entorno del sagrario. Era el diablo hablando con el Señor, en una especie de diálogo. Luego tuve una terrible visión del infierno. Vi la tierra que se abría como si fuera una granada. Por tanto, escenas casi apocalípticas. Estaba cubierta de tinieblas y del abismo surgía una legión de demonios que se expandía por el mundo para destruir las obras de la Iglesia y atacar a la propia Iglesia, a la que vi reducida al máximo. Entonces apareció San Miguel, quien empujó con fuerza a los espíritus malignos de vuelta al abismo. Luego vi a San Miguel Arcángel, que intervenía nuevamente, pero no fue en aquel momento, sino mucho más adelante, cuando la gente ya había multiplicado sus fervientes oraciones hacia el Arcángel. Por esto está en nuestras manos responder a este llamado de suma importancia, para apresurar la total victoria de la Iglesia y así abreviar los sufrimientos que acompañan este combate. Bueno, aquí, cuando uno lee entre líneas, desde luego, pues ve una situación que está efectivamente profetizada en la Biblia. Se profetiza como el pueblo de Dios del fin sería perseguido, un remanente sería perseguido por los poderes de esta tierra, pero que finalmente este remanente podría alcanzar la victoria pues gracias a la ayuda divina, que derrotaría al diablo y a sus ángeles caídos juntamente con los poderes que están trabajando para su falso advenimiento, para la venida del falso Mesías. Entonces, esto que es profético, la Iglesia Católica se lo aplica a sí mismos. Pensemos que la Iglesia Católica es un poder que surge después de Cristo, al cabo de unos cuantos siglos, en un poder el cual, pues para llevar a la confusión a todo el pueblo cristiano, como no lo había podido derrocar mediante la persecución militar, la persecución a espada, pues lo que hace es crear el Vaticano a través de un falso cristianismo, cosas que son cristianas mezcladas con paganismo, y esto es lo que llevará a la confusión realmente a la totalidad de la cristiandad prácticamente. Entonces es importante tener esto siempre en cuenta para darnos cuenta, para percibir el engaño, en qué punto tan fino está, ¿no? Nosotros tenemos que siempre separar el grano de la paja teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de la Iglesia Católica para no confundirnos. He aquí la oración de San Miguel Arcángel que León XIII redactó al final de aquella visión y ordenó que se recitara después de cada misa baja. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pese a que la obligación de rezarla fue suprimida en 1964, San Juan Pablo II la volvió a poner en vigor y el Papa Francisco, el 29 de septiembre de 2019, en la festividad de San Miguel Arcángel, pidió que todos rezáramos durante el mes de octubre, dedicado al rosario, un rosario, la oración a María bajo tu amparo y la oración a San Miguel Arcángel. Bajo a tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bueno, esta situación se produjo pues, cuando estaba en el poder León XIII, hubo esa visión, hubo una visión de una iglesia, de la Iglesia Católica, que pues, según parece sufriría grandes persecuciones, pero que finalmente se alzaría con el triunfo gracias a la ayuda divina. Bueno, pues si nosotros buscamos el paralelismo, desde luego, pues vemos como este León XIV también va a hacer algún tipo de jugada de este tipo
para que finalmente la Iglesia Católica se pueda posicionar en Jerusalén después de haber recibido también castigos, después de haber recibido persecuciones y ves a saber qué más cosas, ¿no? Así que la situación realmente, una vez más, hay estos paralelismos que, si entendemos el pasado, nos ayudará a entender también lo que se nos viene. El siguiente artículo nos dice lo siguiente: arzobispo pide hacer exorcismos por aumento de prácticas satánicas en Colombia. Vamos a introducirnos en esta noticia, veremos cómo pues, este Papa, León XIII, también hizo una serie de oraciones de exorcismo muy potentes, por lo que dicen los propios católicos, a través de las cuales pues, podía echar demonios fuera y podía, vamos a decir, pues, lidiar con esta situación de demonios atacando la Iglesia Católica, la visión que había visto León XIII. El arzobispo de Ibagué, Colombia, Monseñor Orlando Roa Barbosa, sugirió a los párrocos hacer el exorcismo de León XIII durante la Santa Hora, es ante el aumento de prácticas satánicas en la arquidiócesis y en el país. El prelado dijo esto durante una misa celebrada el sábado 14 de mayo en el marco de la Asamblea Sinodal Arquidiocesana. Antes de dar la bendición final, Monseñor Roa relató que la noche anterior tuvo un encuentro con algunos sacerdotes en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. En esta reunión, los presbíteros le dijeron que han visto en la ciudad y en Colombia en estos días muchas prácticas satánicas. Esto me impactó y me dejó preocupado. Vemos esta situación como que se ha producido en Colombia. Hay algunos que reportan que han visto pues, ahí muchas ceremonias satánicas, entonces pues, proponen hacer este exorcismo de León XIII, que luego veremos en qué consiste. El arzobispo indicó, ante la pregunta de qué podemos hacer, los sacerdotes le sugirieron que se pueda hacer el exorcismo del Papa León XIII. Monseñor Orlando Roa explicó a los fieles que, de acuerdo a los cánones litúrgicos, cuando se pide que se haga el exorcismo de León XIII debe ser el arzobispo el que lo sugiera. Entonces, lo sugiero, que lo hagan en las parroquias otra vez, en Hora Santa, en estos 3 domingos que quedan de mayo, hacerlo mañana, dentro de 8 días, dentro de 15 días en su parroquia, ojalá con Hora Santa, el exorcismo de León XIII expresó. La Hora Santa, digamos, es un momento en el cual especial que los católicos, en el cual los católicos se reúnen para hacer oraciones, pues vamos a decir profundas, para hacer peticiones concretas, rememorando pues lo que fue la oración del Getsemaní de Jesús. Bueno, ellos tienen pues este tipo de rituales, vamos a decir así, ¿no? Pues se pedía en Colombia que se hiciera este tipo de exorcismo, que ya aprobó en su momento León XIII, algo realmente pues impresionante, que veremos cuando leamos en qué consistía, y que bueno, pues, aconsejaba poderlo hacer en esta Hora Santa. El prelado dijo que esta es una manera también de espiritualizar un poco más nuestra vida y pedir protección ante las acechanzas del maligno que no descansa. Y ahora vamos a ver el exorcismo, en qué consistía el de León XIII. Vemos aquí, como siempre, como el Vaticano, que dice estar al lado de Dios, en realidad ha sido un poder levantado por el príncipe de las tinieblas para hacerse pasar por el pueblo de Dios, para hacerse pasar pues, por el intermediario del mismo Jesucristo. Esto es impresionante. Satanás no se presenta como un ser, digamos, maligno que uno puede pues, percibir a la primera y pues, con olor a azufre, para entendernos de alguna forma, sino que es un engaño muy sutil en el cual el propio Satanás, a través de su vicario, que es este Papa instalado en Roma, pues va vertiendo sus enseñanzas, siempre camufladas de cristianismo, pero que es, por tanto, muy importante entender esta situación para poder percibir esta situación. Si no, pues no entenderemos nada, ¿no? Todo esto gracias a las profecías bíblicas que ya nos indicaban quién era la bestia del Apocalipsis, que no es ningún otro que el papado. El exorcismo de León XIII. En declaraciones recogidas por un medio local, el párroco de la Catedral de Ibagué, profesor Félix María García, aclaró que el exorcismo de León XIII es una oración que solo puede hacerse con autorización del arzobispo porque es muy fuerte. Es muy fuerte, dice. Esta oración se debe hacer cuando se expone el Santísimo Sacramento en el templo y luego se hace la adoración durante 1 hora. Al final, antes de dar la bendición, se hace la oración que la debe hacer únicamente el párroco, advirtió. Es decir, que ahí
En definitiva, se abren puertas dimensionales impresionantes en este tipo de oraciones, en este tipo de meditaciones. Se abren puertas dimensionales porque nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de dirigirnos al universo, a las deidades del universo. Ya puede ser la deidad correcta, la de la Biblia, o puede ser otras deidades. Nosotros tenemos esta capacidad. Entonces, en este tipo de rituales que hace la Iglesia Católica se abren puertas, desde luego, y se abren puertas pues, a demonios casi siempre, ¿no? Por no decir siempre, porque ellos ya hemos dicho quién los dirige. Por lo tanto, aquí ya se nos advierte de que únicamente un párroco puede hacer este tipo de oraciones, porque ahí se mueven fuerzas que ellos pues ya entiende que son muy poderosas, pero desde luego que no vienen de Dios. En julio de 2020, el sacerdote alemán Martin Ramoser publicó un artículo en el sitio web de la Asociación Internacional de Exorcistas en el que compartió el testimonio de una mujer que, exhortada por un sacerdote, recitaba todos los días el exorcismo de León XIII, por la liberación de su país de las fuerzas del mal. Luego de esto, la mujer parecía sufrir violentos ataques demoníacos, señaló el padre Ramoser. En el texto, el sacerdote advirtió que recitar esta oración corresponde solo a presbíteros autorizados o al mismo obispo. En caso contrario, el fiel se pone en una lucha espiritual muy grande. Esta lucha no es un juego, señaló. El exorcismo de León XIII es un sacramental de la Iglesia y en el cual se usa una forma imperativa en las confrontaciones del demonio que solo los obispos y los sacerdotes que han recibido autorización de los propios obispos ordinarios pueden usar, indicó. En este sentido, el padre Ramoser recordó la carta del 29 de septiembre de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Este documento recuerda que la práctica de exorcismos está reservada solo a los obispos y sacerdotes autorizados por estos. De estas prescripciones se sigue que no es lícito a los fieles cristianos utilizar la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas, contenida en el ritual que fue publicado por orden del sumo pontífice León XIII. Mucho menos les es lícito emplear el texto entero de este exorcismo. Los obispos procuren amonestar a los fieles sobre este asunto cuando sea necesario, señala la carta. La formulación de estas normas de ningún modo debe disuadir a los fieles de rezar para que, como Jesús nos enseñó, sean libres del maligno, indica la carta. Así que ya vemos cómo la Iglesia Católica ejerce teóricamente exorcismos para apartar a las fuerzas malignas que dejen de molestar a los fieles, católicos. Sin embargo, es un teatro en el cual el mismo Satanás, mediante pues, sus obispos, mediante sus sacerdotes, lo que hace es hacer ver que expulsa a unos demonios, pero que en realidad pues, está jugando a un juego hecho consigo mismo, ¿eh? Es un juego de luces y sombras para confundir realmente a los humanos, ¿no? Para que nosotros pensemos que ahí realmente se está ejerciendo una lucha verdadera, una lucha limpia contra el enemigo, cuando en realidad es todo un teatro pues, para ir metiendo a la gente en este tipo de confusión, para que la gente no pueda salir realmente de este entramado de falsas enseñanzas, de medias verdades y de actos supuestamente milagrosos, pero que no vienen efectivamente de Dios. Por tanto, es muy importante siempre estar atentos, conocer la Biblia, desde luego, y luego también estar atentos a todo este tipo de tejemenejes que se hacen en esta institución. Exorcismo del Papa León XIII, en latín y en español, exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, publicado por orden de su santidad León XIII. ¿Cómo nació esta oración? El Papa León XIII, el Papa dominico Peccenino, escribe: no recuerdo el año exacto, una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como es habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia el despacho privado, ¿eh? Bueno, todo esto ya es lo que hemos visto antes, es la situación que hemos visto antes, ¿no? Donde ve aparecer pues, toda esta aparición infernal delante suyo y entonces se encierra en el despacho. Y nos dice lo siguiente: los familiares le siguen con premura y ansiedad.
Le dicen en voz baja: Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde: nada, nada. Luego comentaría: vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás le pidió permiso a Dios de tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Pudo ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Bueno, este San Miguel Arcángel en realidad en la Biblia es el mismo Jesucristo, ¿eh? Es Miguel, ¿eh? El Arcángel Miguel es Jesucristo. Lo que pasa es que en la Iglesia Católica no tienen la misma interpretación y eso lleva también a confusiones y adoraciones de ángeles que no deben hacerse. Sigue diciendo: se encierra en su despacho y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y dándole un folio le manda a imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel escrito se ordenaba también rezar estas oraciones de rodillas. Lo antes escrito, que también había sido publicado en el periódico La Settimana del Clero el 30 de marzo de 1947, no cita las fuentes de las que se tomó la noticia, pero de ello resulta el modo insólito en que se ordenó rezar esa plegaria, que fue expedida a los obispos diocesanos en 1886. Como confirmación de lo que escribió el padre Peccenino, tenemos el autorizado testimonio del cardenal Nasali Rocca, que en su carta pastoral para la Cuaresma, publicada en Bolonia en 1946, escribe: León XIII escribió él mismo esta oración. La frase, los demonios que vagan por el mundo para perdición de las almas, tiene una explicación histórica que nos fue referida varias veces por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna, Roma. De esta experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la Iglesia. Él la rezaba con voz vibrante y potente. La oímos muchas veces en la Basílica Vaticana. No solo esto, sino que escribió, de su puño y letra, un exorcismo especial contenido en el ritual romano. Él recomendaba a toda la Iglesia, obispos, sacerdotes y fieles, que rezaran a menudo este exorcismo en sus diócesis parroquiales. Él, por su parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día. Bueno, realmente es sorprendente ver pues, la cantidad de demonios que veía esta gente por todos lados, ¿no? Desde luego, pues en Roma se mueven fuerzas muy poderosas, desde luego, de eso no hay duda, nadie lo duda. Aquí lo que falta siempre ver es trazar la línea entre lo que viene de Dios y lo que realmente viene de un enemigo que, vistiéndose de piel de cordero, siendo lobo, pues se hace pasar por Dios y por las cosas de Dios. Ahora pues vamos a ver todo lo que es este exorcismo que León XIII pues escribió ese día para contrarrestar esa visión que tuvo. Aquí lo vemos en latín y ahora pues lo pasaremos a leer entero en castellano para que podamos pues ver las escenas macabras e impresionantes pues que se describen aquí. Nos dice lo siguiente en español: Exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, publicado por orden de su santidad León XIII. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Virgen María. Amén. Salmo 67. Siempre ponen la Virgen María en medio de la Trinidad, de la deidad de tres, de la divinidad de tres. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le odian. Como se disipa el humo, se disipen ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Salmo 34. Señor, pelead contra los que me atacan, combatid a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espada llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que les enrede la red que para mí escogieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Súplica de San Miguel Arcángel. Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San Miguel,
Defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo, fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz. Con la escolta de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades. Bueno, aquí cómo diferenciar si esto viene de Dios o no viene de Dios. ¿Verdad que la línea realmente es muy sutil? Es realmente complicado a veces poner esa línea, poner esa separación, entender que esto, pues todas las palabras, la boca de donde salen estas palabras, pues no es divina. Para poder diferenciar eso, desde luego, hace falta un estudio profundo de todos los detalles, de todos los matices, entrar en materia, arremangarse las mangas y realmente ponerse a estudiar y a leer, porque en los detalles está la cuestión. El engaño es tan bueno, es tan perfecto en algunos de sus aspectos, que realmente es necesario hacer este tipo de lecturas para poder poco a poco ir entrando y poco a poco ir diferenciando lo que es el grano de la paja. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, les han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más sagrado. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ahí ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeando el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La Iglesia te venera como su guardián y patrono, su gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplastaste al demonio bajo nuestros pies para que yo pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo para que cuando antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor y sujeta al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. Después de estos, confiados en su protección y patrocinio, con la sagrada autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos disponemos a rechazar la peste de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Satanás da una visión de este tipo, mostrándose a sí mismo como un demonio pues terrible, acompañado de sus demonios, y luego pues da una solución él mismo, ¿no? Entonces aquí está realmente el engaño casi perfecto, un engaño que se irá perfeccionando hasta el final. Nosotros debemos conocer todo este tipo de retóricas que, aunque sean tediosas, son necesarias de meterse ahí, porque realmente, como decía antes, en el detalle está la cuestión. Y el detalle viene cuando menos te lo esperas. Así que dice, he aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos. Ha venido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Señor, que vuestra misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de vos. Señor, escuchad nuestra oración y llegue a vos nuestro clamor. El Señor esté con vosotros, solo si es un sacerdote, y con tu espíritu. Solo un sacerdote puede llegar a dirigir este tipo de oraciones tan potentes, porque ahí se mueven fuerzas demoníacas, sin duda.
Oremos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos vuestro santo nombre y suplicantes imploramos vuestra clemencia, para que por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios, del Arcángel San Miguel, de San José, esposo de la Santísima Virgen, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, os dignéis prestarnos vuestro auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para dañar al género humano y para la perdición de las almas. Amén. Bueno, aquí está el detalle. Nosotros cuando vemos que ellos buscan como intercesores a todas estas personas que ya están muertas, ¿no? Me refiero pues a la Virgen María, que fue una mujer desde luego excepcional, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, pero que es una mujer humana que murió y ahora está esperando en el reposo a que venga la resurrección de los muertos. Cuando sea el momento resucitará, pero ahora no está intercediendo en ninguna parte. Lo mismo pues San José, ¿no? San José, esposo de la Santísima Virgen. José también fue un hombre excepcional, pero también está en su tumba y también está esperando la resurrección de los vivos. Igualmente, pues los apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos, todos a los que ellos llaman santos también están pues durmiendo, fueran santos o no fueran santos, ellos están durmiendo en el descanso y cuando sea el momento, cuando Cristo venga por segunda vez, ahí se dirimirá quién realmente será salvo y quién no lo será. Serán resucitados los que fueron al descanso en la fe de Jesús y no serán resucitados los que rechazaron las enseñanzas del verdadero Dios, las enseñanzas que hay en la Biblia. Por eso, en el detalle está la cuestión. Esto no viene de Dios porque nadie puede pedir la intercesión de personas muertas porque eso es espiritismo, eso no es algo de la Biblia. Exorcismo, vamos al exorcismo. Dice, te exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesús, Cristo, para que salgas y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. En adelante no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y cribarlos como el trigo. Te lo manda Dios Altísimo, a quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo manda Dios Padre, te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo, te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte, el cual edificó su iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerían contra ella. Él mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo manda el santo signo de la cruz y la virtud de todos los ministerios de la fe cristiana, misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza. Bueno, aquí vemos otro detalle impresionante de que esto realmente, este exorcismo, esta admonición para que los demonios huyan despavoridos, no viene de Dios, viene del mismo Satanás, es un truco que se hace a él mismo, porque nosotros ya hemos dicho que la Virgen María no intercede por nadie y además, por ejemplo, no fue la Virgen María la que aplastó la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente, pues es Jesucristo, no es la Virgen María. Una vez más, ellos para suplantar a Jesucristo en la tierra usan al Papa y en el cielo usan pues esa supuesta figura de la Virgen María, que no es tal, porque la Virgen María está en el descanso, sino que es esa diosa, es ese Satanás haciéndose pasar pues por toda esta cuestión. O sea que tenemos aquí el engaño una vez más plasmado en medio de toda esta admonición aparentemente tan bien intencionada. Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios Santo, que de tal modo amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que viva la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición. Deja de dañar a la Iglesia y de poner trabas a su libertad. Huye, Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la Iglesia, una santa, católica y apostólica.
la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban con incesantes voces, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Oremos, nos dice también: Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tenéis el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de vos, ni puede haber otro sino vos mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente os suplicamos que vuestra gloriosa majestad se digne librarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vemos aquí realmente pues toda una serie de palabras, de invocaciones, ¿no?, impresionantes, que aparentemente pues demuestran un odio tremendo, ¿no?, una animadversión tremenda hacia lo maligno, hacia lo oscuro, hacia lo satánico. Pero uno se pregunta entonces, ¿por qué no siguen la Biblia tal como fue escrita? ¿Por qué introducen todo tipo de doctrinas que no son correctas para confundir a la gente y que al final lo que van a hacer va a ser dificultar que las personas puedan entrar dentro del plan verdadero de salvación de Dios? ¿Por qué hacen eso si realmente odian tanto a Satanás y realmente están tan preocupados por la salvación del pueblo de Dios, ¿no? Entonces aquí es todo esto que tenemos que ir comprendiendo en profundidad para poder poco a poco despertar de este engaño tan bien armado durante tantos siglos, que realmente ha cambiado las señales del camino, ¿eh? Ha cambiado las señales del camino y la gente, al intentar seguir el camino, se pierde. Vamos por la siguiente noticia. Tenemos aquí pues este artículo también de Aciprensa, esta publicación católica, que nos dice las oraciones de León XIII a San Miguel Arcángel por la Iglesia, ¿eh? Ahora vamos a seguir viendo todo este tipo de admoniciones que hizo este Papa, León XIII, pues para pedir poder para la Iglesia ante pues los peligros que se le avecinaban. Bueno, nosotros desde luego en los días en que estamos viviendo estamos a las puertas de empezar a ver ya señales portentosas estos próximos años en relación a todo esto de la Iglesia, en todo esto del catolicismo. Todo esto va a ser necesario para que estos papas, ¿no?, se puedan finalmente posicionar en Jerusalén, que es su objetivo, siempre lo ha sido, y ahora lo tienen a tocar con la punta de los dedos. Por tanto, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de luchas espirituales, nosotros, si Dios nos da vida, las vamos a ver, y va a ser el engaño ya por antonomasia, va a ser el engaño máximo, va a ser un engaño ya muy difícil de resistir si uno antes no ha hecho el esfuerzo de sumergirse en todo este tipo de matices para poder ir separando las cosas. Si no, al final todo nos entrará a una y seremos incapaces de resistirlo. Por eso es tan importante tener esto pues muy claro y atender a todas estas declaraciones de los papas, porque ahí está realmente el secreto para poder resistirlos al final, ¿no? A partir del siglo XIX se empezaron a rezar unas oraciones especiales luego de la misa. Se trata de súplicas añadidas en tiempos de tribulación, oraciones por las grandes intenciones de la Iglesia, en las que debe participar también el pueblo y que por esto se rezan con los fieles en su propia lengua. El mismo León XIII, en 1886, introdujo la invocación del Arcángel San Miguel. No se trata de una nueva oración, sino de una invocación aislada, con carácter de exorcismo, rarísima en la liturgia romana. Las palabras del principio de la invocación se encuentran en el verso aleluyático de las misas del Arcángel San Miguel, el 8 de mayo y el 29 de septiembre, contra una leyenda que se iba formando acerca del origen de esta invocación. Se dirige vers. Con todo, recuerdo que don Francisco Bern, consejero eclesiástico de la editorial litúrgica Fr. Pustet, recién vuelto de un viaje de Roma, nos contó hacia el año 1928 que en una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos en que se trataba de derogar estas oraciones y a la que él asistió cuando ya todos estaban de acuerdo para suprimirlas,
Un anciano cardenal, cuyo nombre no recuerdo, se levantó para contar que el mismo León XIII le había dicho que la invocación de San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería, movido a ello por una revelación sobrenatural. Bueno, aquí ya entra otro factor en la ecuación, que es el tema de la francmasonería, como tantas veces los católicos pues, se quejan de la francmasonería, de que fueron infiltrados, de que pues, han metido sus zarpas dentro del catolicismo y que son ellos en realidad los que han llevado pues, a todo este tipo de falsas doctrinas. Incluso para los mismos católicos ya se dan cuenta que muchas cosas que se decían antes ya luego se han suprimido, y esto pues, realmente les hace sospechar, y tantas veces pues, se da la culpa a la francmasonería, olvidando que la misma francmasonería pues, fue infiltrada por los propios católicos. Fue justo al revés. Los propios católicos infiltraron la francmasonería mediante los jesuitas para crear la Orden de los Illuminati en el siglo XVIII, y a partir de esa infiltración poder cambiar realmente el mundo, llevar el mundo al secularismo, llevar al mundo al laicismo, llevar al mundo pues, a una pérdida de lo que es la fe, de lo que es la Biblia, de lo que son las doctrinas cristianas, y poderlo, pues, cuando sea el momento, que el mundo ya esté tan destrozado, poder erigirse, ¿no? Pues como el líder moral que va a dar solución a todos los problemas de este mundo. Ha sido realmente una jugada perfecta. Así que no es que la francmasonería haya infiltrado al catolicismo, sino que ha sido el catolicismo, a través de los jesuitas, que han infiltrado la francmasonería para usarla como herramienta para llevar el laicismo a toda la sociedad. La ordenación de las preces finales por León XIII fue publicada por primera vez en el Monitore Ecclesiastico, De Precibus Post Missam Imperatis. Como es sabido, Pío XI y luego Pío XII señalaron como intención de esas preces rogar por Rusia. Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XII. San Miguel Arcángel, bueno, esto seguramente quiere decir León XIII. San Miguel Arcángel, defendiéndonos en el combate contra las maldades e insidias del demonio, se nuestra ayuda, te rogamos suplicantes que el Señor nos lo conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que abundan por el mundo para la perdición de las almas. Oración a San Miguel, León XIII, 18 de mayo de 1890. Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si este monstruo, esta antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado los oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Ellos se dicen pues la esposa del Cordero Inmaculado. Cuando uno va analizando todos los movimientos de la Iglesia Católica, todos sus actos a través de la historia, todas sus doctrinas que se apartan a veces tanto de la Biblia, ¿cómo se pueden llamar ellos mismos pues la esposa del Cordero Inmaculado? Si en realidad lo están crucificando cada vez que hacen una misa. Ellos mismos dicen que ese pan y ese vino es realmente la carne literal y la sangre literal de Jesucristo, volviéndola a matar una y otra vez y haciendo pues esos actos totalmente que están fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden llamarse esposa del Cordero Inmaculado? Sin embargo, pues ellos están en esta línea, ¿no? Esto realmente, claro, acaba confundiendo a la gente.
Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio inicuo de herir al pastor y de dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de estos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la Iglesia se gloria de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ruega pues al Dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud ni causar perjuicio a la Iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satán, encadénalo y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. He aquí la cruz del Señor, huyan potencias enemigas, venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración y que mis gritos se eleven hacia ti. Oh Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que con la intercesión de María Inmaculada siempre Virgen, nuestra Madre, y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes ayudarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Amén, etcétera, etcétera. Es decir, que vemos toda esta parafernalia que despliegan ante los ojos de los creyentes para que, digamos, queden embaucados por toda una palabrería que a trozos parece que realmente están luchando contra los poderes de las tinieblas, pero que cuando empiezan a meter errores doctrinales a propósito, pues vemos como realmente es un poder apóstata el que está hablando y que está intentando desviar la atención de la gente que hoy en día todavía quiere seguir el camino cristiano. Es muy importante estudiar la Biblia por nosotros mismos porque el mal se presenta como el bien. Insertamos aquí el texto de la referida leyenda que circula libremente en Internet, la oración de San Miguel del Papa León XIII. En octubre del 13 del 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar. Bueno, esto pues ya es lo que hemos explicado antes acerca de esas imágenes terribles que él pudo ver y luego pues se encerró en su despacho para hacer esa oración, para hacer ese exorcismo también, para que lo pudieran practicar pues todas las iglesias en ese momento. Vamos a la siguiente noticia. Nos dice las profecías de León XIII y su exhortación a rezar el rosario. Bueno, esto del rosario realmente es otro tema del cual se ha hablado muchísimo. El rosario tampoco es algo que venga de la Biblia, no es algo pues, que venga del Dios de la Biblia. El rosario apareció en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia Católica de Occidente, proveniente de la Iglesia Católica de Oriente, es algo, por tanto, que viene de tierras lejanas y que ya se usa y se usaba en otras, vamos a decir, pues creencias filosóficas acerca de lo que es el universo y de lo que es Dios, y lo que hace en definitiva el rosario es, a través de una serie de repeticiones, poner a la mente en trance, poner a la mente, abrir su glándula pineal, a través de la cual pues, se abre una puerta dimensional. Así que el rosario es una puerta dimensional que abre el orador sin ser tantas veces consciente, pero que a través de esa puerta queda más afianzada todavía estas falsas doctrinas, este engaño, esta mezcla entre correcto y falso que es el catolicismo. Abriendo este tipo de puertas, la persona queda más entrampada en todo eso y con más dificultad para discernir los detalles, que en los detalles está la cosa. El rosario, además, pensemos que fue puesto muy de moda, vamos a decir, fue usado muchísimo en la época del siglo en el cual se persiguieron pues ya con fuerza todo el mundo cátaro, ¿no? Los verdaderos cristianos que en esos momentos estaban operando en buena parte de Europa. Pues ya los dominicos usaron precisamente rosario para ir mentalizando a la gente, para irla apartando de las enseñanzas verdaderas y llevándolas a su terreno a través de este tipo pues, de aperturas de puertas dimensionales. No son broma, realmente todo este tipo de instrumentos que parecen inofensivos realmente acaban entrampando a la persona. Vamos a ver, así, por tanto, esta noticia que nos dice acerca de las profecías de León XIII y su exhortación a rezar el rosario.
El Papa León XIII escribió en muchas de sus encíclicas, entre ellas una que cumplió 130 años el pasado 22 de septiembre, Octobrimense, la importancia de rezar el Santo Rosario como un arma para enfrentar los grandes problemas que golpean el mundo en la actualidad. En un artículo de National Catholic Register que nos trae a Ciprensa, el escritor del libro Fruits of Fatima, Century of Signs and Wonders, Joseph Pronechen, indicó que en sus 25 años de papado, León XIII vio surgir grandes peligros en el mundo. Otra vez, pues lo mismo. León XIII no se detuvo al hablar sobre los peligros del comunismo, el socialismo, la masonería y su camino hacia la destrucción, señaló Pronechen. El escritor recordó que el pontífice italiano advirtió sobre graves peligros en sus 10, en total escribió 86, encíclicas sobre el rosario. Imaginemos, 86 encíclicas sobre el rosario. Bueno, 10 encíclicas sobre el rosario, perdón, de las 86 que escribió, incluida Fidentem Piumque Animum de 1896, hace exactamente 125 años, y Octobrimensi en 1891, que celebra su 130 aniversario. Según dijo Pronechen, León XIII señaló que Octobrimense que los sufrimientos de la Iglesia, lejos de mitigar, aumentan día a día en número y en gravedad. Deploramos males conocidos por todos, los dogmas sacrosantos que la Iglesia custodia y enseña son combatidos y menospreciados, son objeto de burla la integridad de las virtudes cristianas que protege la Iglesia, de muchas maneras se maquina por medio de la envidia el ataque al sagrado orden de los obispos y principalmente al romano pontífice y hasta contra el mismo Cristo Dios, escribe el Papa Pecci en el documento, es decir, León XIII. Según Pronechen, el último papa del siglo XIX sufría por lo que sucedería en el futuro y lamentaba que muchos se extraviarán por la perversidad de sus errores y su rebeldía contra Dios, por su indiferencia hacia cualquier forma de religión, que los ha despojado de la fe divina por católicos que apenas conservan la religión en el nombre, pero no la guardan en realidad ni cumplen con las obligaciones debidas. Pronechen explicó que estas frases del Santo Padre suenan a noticias que se dan en la actualidad y resaltó que León XIII remarcaba que es enteramente necesario que los católicos dirijan a Dios fervorosas, perseverantes súplicas y oraciones, no solo en los hogares, sino de manera pública. El Papa León XIII indica que en medio de esta tormenta de males, la Iglesia recuerda a los fieles la necesidad de orar con más vehemencia a Dios y, a ejemplo de los santos, pedir la intercesión de la Virgen María. Y ya volvemos a estar con lo mismo. Palabras que parece que te están dirigiendo a Dios, palabras que parecen correctas, de que debemos orar, debemos ponerlo todo a los pies de Dios para que Él nos pueda ayudar, cosas que la Biblia va llena, y de repente pues salen con todo este tipo de intercesiones que no se pide la intercesión de Dios, no se pide la intercesión del Hijo de Dios, de Jesucristo, se pide la intercesión de toda una serie de entes que no son Jesucristo y que en la Biblia no salen por ningún lado y que se ponen entre medio de Jesucristo y el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pintan todos estos intercesores? Bueno, son ángeles caídos en realidad, ángeles caídos que llevan a falsas doctrinas en esa línea tan fina a toda persona que se acerca al mundo del catolicismo. Durante tantos siglos ha pasado esto y volverá a pasar ahora en el fin de los tiempos porque el engaño se volverá a reproducir, pero todavía con más fuerza, porque el mundo estará en una situación de caos tan grande y habrá tan poca gente habrán tan pocas personas que la gente podrá identificar como líderes morales que al final el que se va a llegar el asco a su sardina pues va a ser el Papa. El Santo Padre afirma que por voluntad de Dios, así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo nadie puede llegar a Cristo sino por la Madre, dice. Bueno, esto no es lo que dice la Biblia. Cuán grande sabiduría y misericordia resplandece en este consejo de Dios. Pronechen indicó que el pontífice deja claro que para responder a la lucha contra los males es necesario acudir al Santo Rosario. Mentira. Una oración agradable para la Virgen María y ventajosa para quien la reza. Esta Virgen María, como ya se ha explicado, viene de un culto muy antiguo, que era de diosas muy antiguas, que se inició como mínimo desde Semiramis. Este tipo de adoración a diosas, en realidad el que se esconde detrás es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás recibiendo adoración a través de este tipo de filtros que él pone, pero que en realidad las personas de todas las culturas, cuando han adorado a estas diosas, lo han estado adorando a él. Lo mismo sucede con el catolicismo. Desde que se implantó la adoración a la Virgen María, lo que ha acontecido es que cuando la persona adora supuestamente a la Madre de Dios, en realidad está adorando a Semiramis, en realidad está adorando
a Satanás que está detrás de estas imágenes. Esta es la cuestión. Lo mismo pues el Santo Rosario, ¿no? Acudir al Santo Rosario como una puerta dimensional que se abre a la Virgen María, claro. A través de esta hipnosis, que es la repetición continua del rosario, se abre una puerta dimensional en nosotros, en nuestra glándula pineal, y tenemos acceso directo a la Virgen María, no a Dios ni a Jesús, a la Virgen María. ¿Y quién es esta Virgen María? Pues lo que acabamos de contar. Por lo tanto, cuidado, porque en medio de tantas declaraciones supuestamente positivas, luego nos meten todo tipo de engaños. En una oración que tiene el suave aroma de las rosas y la belleza de los floridos ramilletes, tan propia como es para honrar a la Virgen, llamada Rosa Mística del Paraíso, remarcó. Bueno, tantas veces también la Virgen se aparece en medio de un olor de rosas, ¿eh? Bueno, claro, no se va a aparecer en medio de un olor a azufre, ¿no? Porque si Satanás se apareciera al ser humano, pues además haciendo olor a azufre, pues nadie lo seguiría, al contrario, todo el mundo saldría despavorido. ¿Cómo se acerca Satanás al ser humano? Pues presentándose como una diosa maravillosa, como la Madre de Jesús en nuestros días, además pues envuelta la aparición o la sensación pues en este olor real a rosas. Esto acontece, esto es real. Se abre una puerta dimensional y eso acontece, pero es un engaño. León XIII indica que al rezar esta oración mariana redoblamos nuestras súplicas para implorar del Padre Celestial el reinado de su gracia y de su gloria, y asiduamente invocamos a la Virgen María para que por su intercesión nos socorra. El Papa Pecci señala que nuestra fe está expuesta a una multitud de peligros y ataques cada día, y es por medio de esta oración que los fieles pueden obtener alimento y fuerza para su fe. Pronechen recuerda que León XIII aclara en Octobrimense que si bien hay varias formas de rendir honor a la Virgen María, una de las más poderosas y agradables para ella es el rosario. Nos va siempre dirigiendo al rosario el catolicismo, y más que lo va a hacer. Y pensemos en esta sinergia. En los días de los cátaros, en que fueron masacrados en el siglo XIII por el poder católico, por los dominicos, ahí se empezó a usar ya masivamente lo que fue el rosario. Se empezó a invitar a la gente para que usara el rosario en sus oraciones, a los católicos, en los días de la persecución de los cátaros. Bueno, hoy también se está insistiendo muchísimo en todo el tema del rosario. Hoy los cátaros ya no están, ya los pobres los exterminaron, pero hay sus herederos, es todo ese pueblo de Dios que, no dejándose embaucar, ha seguido las enseñanzas puras de la Biblia y está siguiendo un camino recto en este sentido, pero que sabemos también que igual que recibieron pues palos en su momento, los van a recibir dentro de no muchos años. Y todo enmarcado en toda esta adoración otra vez a través del rosario. Tenemos que estar atentos a todo este tema del rosario y cómo se está promocionando, porque también indica estas intenciones torticeras por detrás. Entonces se verá cuántos en medio de una era corrupta se han mantenido puros de toda concupiscencia de la carne, nos dice este escrito, ¿no?, de León XIII, y el Espíritu, obrando su santificación en el temor de Dios, como otros, expuestos al peligro de la tentación, se han refrenado sin demora para obtener nuevas fuerzas para la virtud a partir del peligro mismo, como otros, habiendo caído, se han apoderado del ardiente deseo de ser devueltos a los brazos de un Dios misericordioso. Escribe el Papa en la encíclica, que por razones que desconocemos no está traducida al español. Finalmente, dirigiéndose a la Virgen, el Santo Padre rezó para que los pueblos sumidos en el error puedan volver a la enseñanza y a los preceptos cristianos, nos dice, en lo que está el fundamento de la seguridad pública y la fuente de la paz y la verdadera felicidad. Bueno, pues pobrecitos, los estaban mandando realmente al engaño. También es verdad que la persona que en esos momentos pues realmente no sabía más, no podía saber más, pues bueno, Dios ya la juzgará. El feligrés sincero, que de todo corazón estaba siguiendo esas enseñanzas y no tenía más que contrastar, por lo que sea, pues bueno, Dios ya la juzgará y muchos de ellos serán salvos. Pero lo que son los dirigentes, lo que son estos papas, León XIII, dando este tipo de enseñanzas, desviando a la gente adrede, todo esto, desde luego, Dios no lo va a pasar por alto. Cuando sea el momento del juicio, todo esto va a quedar en evidencia y cada uno va a recibir, pues igual que cada uno recibirá su corona de los salvos, cada persona que no será salva recibirá su castigo en proporción a lo que ha hecho de maldad conscientemente en este mundo. Que a través de ella puedan esforzarse firmemente por la más deseable de todas las bendiciones, la restauración de la libertad de nuestra Madre, la Iglesia, y la posesión tranquila de sus derechos, concluyó. Nacido como Vincenzo Pecci el 2 de marzo de 1810, León XIII sucedió al Papa
Pío IX en febrero de 1878, convirtiéndose en el Papa número 256, 5 más 2 son 7, más 6 son 13, el 13 es un número también impresionante en todas estas cosas, de la historia de la Iglesia. Su largo pontificado, aunque más corto que el de su predecesor de 32 años, el más largo de la historia, acabó con su muerte el 20 de julio de 1903. Como curiosidad diremos que fue el primer pontífice en ser filmado en vídeo. Aquí les dejamos la prueba, nos decía. Bueno, ya el vídeo ya lo vimos en otra de las presentaciones. Y ahora vamos a ver pues, esta siguiente noticia. Esta es la oración de consagración que el Papa León XIV hizo cuando era obispo ante la Virgen de Fátima. El Papa León XIV, cuando era obispo de Chiclayo, Perú, hizo una especial oración de consagración ante la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, a quien la Iglesia Católica celebra este 13 de mayo. Bueno, el número 13, como hemos dicho antes, está muy vinculado, ya lo hemos explicado otras veces, al mundo oscuro y, por tanto, también a la Virgen María, no porque la madre de Jesús fuera oscura, al contrario, fue una mujer excelente, pero ya está muerta. La que se presenta como la Virgen es el mismo Satanás. El 7 de enero de 2019, tras haber solicitado un año antes que la imagen mariana llegue a Chiclayo, desde el santuario de Fátima, en Portugal, el entonces monseñor Robert Prevost presidió una misa en la Catedral de Santa María, a la que asistieron una gran cantidad de fieles. El recuerdo de la consagración de enero de 2019, en que el monseñor Prevost accedió con toda facilidad por el amor a la Virgen. Recuerdo que los sacerdotes estábamos en un retiro y le pedimos que nos dé permiso para que podamos nosotros también recibir la imagen y consagrarnos, y accedió, señala el padre Jorge Millán Cotrina, párroco de la Sagrada Familia de Chiclayo, en declaraciones a Ciprensa. Bueno, vemos cómo ya antes de ser papa, pues el cardenal Prevost realmente pues ya ejercía esta adoración que ejercen todos estos obispos, todos estos, digamos, dirigentes de la Iglesia Católica y sus feligreses hacia la Virgen María. La Virgen María es la clave, como siempre, es el punto de inflexión de tantas declaraciones que se hacen, la Iglesia Católica, supuestamente bien intencionadas, pero que cuando ponen la Virgen por en medio ya delatan realmente hacia quién están dirigiendo esas oraciones. Y no es hacia Dios, no es hacia Jesucristo. Os dejo la noticia aquí para si queréis acabar de leerla. Grupo de víctimas alega que el Papa León XIV gestionó mal casos de abuso sexual clerical en Chicago y Perú. Bueno, esto también ha sido una noticia que se ha comentado ampliamente acerca de estas situaciones en las que tuvo que lidiar este nuevo Papa, que no lo hizo bien, desde luego, porque se prorrogó o no se atajó de raíz pues, situaciones de abusos a niños, como siempre, terribles, de estos curas, de estos obispos, de estos dirigentes de iglesia. Esto pensemos que es uno de los pecados mayores que alguien puede cometer, abusar de un niño, digamos, revestido de esta autoridad que te da supuestamente tu cargo dentro de lo que es el cristianismo. Presentarte como cristiano y hacer este tipo de cosas, destrozando completamente la vida de ese pobre niño, la vida psicológica, ¿cómo se va a acercar luego ese niño a las verdaderas enseñanzas que hay en la Biblia? Pues todo esto lo ha estado haciendo la Iglesia Católica durante siglos. Este mismo, ahora Papa, cuando antes era pues, cardenal, estuvo no involucrado en abusos, pero sí que gestionó mal, como responsable de atajar todo aquello, la situación que se creó. Vamos a leer solo un poco. 6 semanas antes de que el cardenal estadounidense Robert Prevost se convirtiera en el Papa León XIV, el grupo activista Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes presentó una queja contra él, junto con otros líderes de la Iglesia, ante el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El grupo alegó que Prevost dañó a los vulnerables y causó escándalo al gestionar mal 2 situaciones, en Chicago en 2000 y en Perú en 2022, que involucraron sacerdotes acusados de abuso sexual. Bueno, pues todo esto, las noticias van llenas, no solo en relación al Papa actual, sino en relación a toda la Iglesia Católica, porque esto se ha permitido pues, durante años y siglos. Esto ha estado a la orden del día. Es justo ahora que esto se está poniendo encima de la mesa, también con una intención, evidentemente, de limpiar
lo que es la cara ante la gente para que finalmente puedan establecerse en Jerusalén y puedan dirigir este nuevo orden mundial al cual ellos, o por el cual ellos están luchando desde hace tantos siglos. Están a punto de conseguirlo. Ellos tienen que limpiar su imagen. Aquí os dejo la noticia por si queréis leerla, pero desde luego los detalles, como siempre, pues lamentables y escabrosos, y además pues penoso, teniendo en cuenta pues que esta persona se presenta como el dirigente del pueblo de Dios, el máximo representante de Dios en la tierra. Impresionante. La siguiente noticia o artículo o comentario pues lo vemos aquí en este artículo de Facebook, como pues el Grande Oriente de Italia, esta organización masónica, pues felicita al Papa. Nos dice: Grande Oriente de Italia, los masones siempre han sido constructores de puentes de paz. Saludan al Leo XIV, el nuevo guía espiritual de la Iglesia Católica. Los masones siempre han sido constructores de puentes pacíficos, mira, como el Papa también, ¿no?, que es constructor de puentes, y hacen de la tolerancia un punto firme de sus principios masónicos. También muy tolerantes, como el Papa actual, ¿no?, como estos últimos papas desde el Concilio Vaticano II, también son muy tolerantes con todos. ¿Por qué tanto la masonería como el papado, el Vaticano, son tan tolerantes con todos, cuando antes, por ejemplo, el papado no lo era? Y cuando sea el momento, la masonería también es muy tolerante hasta que le hablas de ciertos temas, entonces tampoco es nada tolerante. Entonces, ¿por qué esta supuesta tolerancia, ¿no? Están buscando un ecumenismo, están buscando unir al mundo para que juntos puedan formar este nuevo orden mundial y esta cabeza en Jerusalén dirigirlo, que va a ser pues el Papa de Roma. Nos dice, vamos a continuar leyendo, deseando que entre los puentes de paz evocados por el Papa americano haya espacio también para aquellos que construyeron catedrales medievales y que creen en un mundo mejor basado en los valores de libertad, igualdad, fraternidad, en la que todos los seres humanos somos hermanos. Claro, buscan hermanar la humanidad para todos juntos, desde Jerusalén, dar la bienvenida a este falso Mesías que se presentará como Jesús. Este es el objetivo de la masonería. Desgraciadamente, la mayoría no lo saben y no están esperando a Jesús, ellos están esperando a Lucifer, que venga a la tierra a dar su enseñanza pura, la enseñanza pura de Lucifer. La masonería sabe muy bien, la alta masonería, a quién están sirviendo y a quién están preparando el terreno. El catolicismo también, ellos también, las altas esferas del catolicismo también saben de esta situación de Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesús, pero venden la película de que ellos van a recibir, están esperando a Jesús. En realidad es otro engaño del cual debemos estar al tanto. Aquí vemos la sede de esta sede de la masonería italiana, con la bandera europea, ¿no? Y bueno, pues toda esta situación. En este artículo que viene a continuación, el Papa León XIV podrá conservar su ciudadanía estadounidense. Bueno, esto tampoco lo vamos a leer todo, pero deciros que aquí se plantea en el artículo, os lo voy dejando poco a poco para quien quiera lo pueda leer, si realmente un papa tiene que renunciar a su antigua nacionalidad o puede seguir pues, sin necesidad o tiene que renunciar a ella, perdón, si puede continuar con su antigua nacionalidad o debe renunciar a ella cuando se hace papa. Realmente vemos pues que no, que el papa puede continuar con su antigua nacionalidad, no hay ningún problema. En realidad la nacionalidad que importa aquí es la de la Santa Sede, la sede del Vaticano, de la cual pues el Papa es la propia sede, ¿no? La sede del Vaticano es el propio Papa, entonces él no necesita ningún tipo de pasaporte para ir a ninguna parte. Pero bueno, si lo quiere conservar, pues se puede conservar, a no ser que la persona, en este caso el Papa, directamente y explícitamente renuncie a su nacionalidad, él no la pierde. Por tanto, el Papa León XIV va a seguir teniendo la nacionalidad norteamericana, al menos de momento no ha dicho nada al contrario, ¿no? Vemos como Francisco, por ejemplo, sí que permaneció en la nacionalidad argentina, incluso pues hizo renovar su pasaporte cuando fue el momento, ¿no? Nos dice, por su parte, Gian Liarducci dijo que el mantenimiento de la ciudadanía argentina por parte de Francisco simplemente no era necesario. Quiero decir, no hay problema en conservar los pasaportes, pero ya no son necesarios ni útiles. El Vaticano te da un pasaporte y te permite conservar todas tus ciudadanías junto con este pasaporte, dijo. Pero no se puede considerar al Papa como peruano, ciudadano estadounidense o lo que sea. Él es la Santa Sede.
Esto es diferente, es otro mundo. Efectivamente, es otro mundo. La siguiente noticia que hemos querido también destacar antes de esta misa que celebró ayer el Papa León XIV, esta primera misa que ha celebrado como Papa, es esta, ¿no? Trump nombra al arzobispo Cordileone para el Consejo Asesor de la Comisión de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Ya sabéis que en Estados Unidos se está avanzando muy rápido con Donald Trump hacia una nueva reevangelización, un nuevo reavivamiento en lo que es las creencias, en lo que es la religiosidad, en lo que es el cristianismo, entre comillas, de la sociedad estadounidense, y obedeciendo a esa corriente, que ellos mismos también están impulsando y haciendo crecer, pues han creado esta Comisión de Libertad Religiosa en Estados Unidos. Una comisión que debe intentar dilucidar hasta qué punto hay libertad de elección en Estados Unidos, hasta qué punto hay libertad de conciencia, vamos a decir, ¿no? Y qué medidas se pueden tomar para remediar la situación que no esté conforme a lo deseable, ¿no? En este sentido, bueno, aquí lo curioso es que se ha introducido este arzobispo, ¿no? A católicos que son los máximos representantes a lo largo de la historia de la falta de libertad religiosa. Si alguien ha impedido la libertad religiosa en los pueblos, ha sido precisamente la Iglesia Católica. Y ahora mira por dónde un supuestamente protestante, que es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, da paso a que haya católicos de mucha importancia, de mucho poder, en esta comisión para que ellos, los máximos, los que han impedido en mayor medida esa libertad religiosa, sean jueces y parte de toda esta situación. Nos dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore J. Cordileone, para formar parte del Consejo Asesor de la recién creada Comisión de la Libertad Religiosa del país, según informa la arquidiócesis. Cordileone, arzobispo desde 2012, es el tercer miembro de la jerarquía católica en participar en la labor de la comisión presidencial. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, y Monseñor Robert Barron, obispo de Wayona-Rochester, en el estado de Minnesota, son miembros de la comisión. Por tanto, ya hay 3 católicos de alta graduación, vamos a decirlo así, dentro de esta comisión que ha empezado a trabajar con el mandato de Trump, con este segundo mandato. Esto también es importante de tener en cuenta porque también se está creando aquí un ecumenismo entre varias denominaciones cristianas, supuestamente, que van todos juntos a empujar, cuando sea el momento, para impulsar esa ley dominical, que también está profetizada en la Biblia, una ley para todas las naciones, una ley de adoración obligatoria en domingo. Esto, que va a ser un ataque directo contra la libertad de conciencia, va a ser una de las obras más impresionantes que se va a realizar ante todo el mundo dentro de no muchos años. Estemos atentos. El artículo sigue y, bueno, quien quiera puede acabar de leerlo, pero se va profundizando más en toda esta situación, ¿no? Cómo esta comisión incluye a todos estos religiosos católicos que, bueno, al final es como la zorra vigilando las gallinas. Y aquí llegamos a este otro artículo. En este caso es un tuiteo que ha hecho Ben Carson. Ben Carson es un adventista, es un político americano y además tiene mucho renombre porque él ha participado de gobiernos y por tanto se ha metido en política a fondo y bueno, él pertenece a la denominación adventista. Pues ahora me gustaría recalcar lo que él ha tuiteado en relación a todo este nombramiento del Papa León XIV, lo que él opina acerca de este nombramiento, y vamos a leerlo y luego lo comentamos, porque realmente es para comentar. Nos dice Ben Carson: los libros de historia recordarán para siempre el inspirador ascenso del cardenal Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV, el primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos. Hoy es un momento de orgullo nacional y de gran significado espiritual. Al comenzar el Papa León XIV su sagrado llamado a guiar a los 1.400 millones de católicos del mundo, oramos por sabiduría, fortaleza y guía divina. O sea, él está pidiendo, o está orando en todo caso, por el representante de Lucifer en la tierra, el representante de Satanás en la tierra. El papado, como organización, es el anticristo que se denuncia en la Biblia. El anticristo por antonomasia va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús viniendo a la tierra. Pero este
vicario de Cristo, supuestamente, que ha estado operando durante tantos siglos, es el anticristo. Y Ben Carson, un adventista pues, de alta alcurnia, vamos a decir así, con una gran predicación en muchos ámbitos, y hace este tipo de declaraciones. Pero es que lo más grave no es que él haga este tipo de declaraciones, sino que la misma denominación adventista no diga nada, no se posicione claramente contra este político, que no le llame al orden. Esto realmente es lo indignante, es lo que realmente, una vez más, te sacude como seguidor de la enseñanza pues, que en su momento triunfó en 1844 y que los adventistas llevaron pues, al frente para presentar al mundo, cómo esta organización que nació en esos momentos pues, ha caído realmente tan bajo, ¿no? Es realmente impactante, es impactante. Aquí vemos también pues, una imagen del ahora Papa León XIV, delante de esta imagen de la Virgen de Guadalupe y haciendo pues, esta señal también, ¿no? Esta foto ha salido también estos días. Claro, ¿esto qué significa? ¿Qué significa, no? Aquí es donde, aquí uno tiene que hilar fino, desde luego. Ya sabéis que este símbolo con el pulgar abierto, pues, según muchos, quiere decir I love you, ¿no? Aquí tenéis pues deletreado con los símbolos de los sordomudos, ¿no? Que quiere decir, según ellos, pues I love you. Claro, la separación entre decir I love you y estar haciendo el cornudo, por tanto, estar adorando mediante símbolos con las manos a Satanás, pues la línea es finísima. Ellos, como siempre, para que nos demos cuenta con lo fina que es la línea con que siempre están jugando, pues, a ejemplo, un botón, ¿no? Realmente como a través de este signo pues te pueden estar diciendo varias cosas a la vez. Aparentemente, I love you, pero cuidado porque solamente plegando un poco el dedo ya tienes el símbolo máximo de adoración a Satanás. Aquí tenemos también el discurso que hizo el Papa León XIV sobre la doctrina social de la Iglesia ante la Fundación Centesimus Annus. Bueno, esta fundación es una fundación que recoge la encíclica que hizo en su momento Juan Pablo II, que a su vez era una encíclica que recogía la encíclica que hizo León XIII en su momento, hablando pues, de todo el tema del cambio social, de las mejoras sociales, etcétera, etcétera. Esa famosa encíclica, Rerum Novarum, pues de esta encíclica habló en esta sede, en esta fundación que se dedica pues, a estos temas, el Papa León XIV. Ya vemos también aquí cómo va apuntando maneras acerca de cómo va a ser pues, su pontificado, hacia dónde va a poner el énfasis de su pontificado. Hemos destacado algunas cosas que vamos a leer. Nos dice: el tema de vuestra conferencia de este año, superar las polarizaciones y reconstruir la gobernanza global, las bases éticas, toca el corazón del significado y del papel de la doctrina social de la Iglesia, instrumento de paz y de diálogo para construir puentes de fraternidad universal. Pero aquí fijémonos que se ha subrayado reconstruir la gobernanza global. Es lo que ellos están buscando, que haya una gobernanza global, un nuevo orden mundial para el cual se está trabajando desde ya hace años, que se está llegando a su punto culminante y que el cual va a ser pues, el Papa instalándose en Jerusalén, gobernando globalmente. Va a ser ese líder moral que desde ahí pues, va a mandar sus indicaciones de cómo tienen que hacerse las cosas para que finalmente pueda venir este Satanás haciéndose pasar por Jesús, el anticristo. Ya el Papa León XIII, que vivió en un periodo histórico de transformaciones epocales y disruptivas, aspiraba a contribuir a la paz estimulando el diálogo social entre el capital y el trabajo, entre las tecnologías y la inteligencia humana, entre las diversas culturas políticas, entre las naciones. Así que lo que dijo el Papa León XIII lo quiere recuperar León XIV o lo quiere continuar. El Papa Francisco utilizó el término policrisis para evocar el dramatismo de la coyuntura histórica que estamos viviendo, en la que convergen guerras, cambios climáticos, desigualdades crecientes, migraciones forzadas y obstaculizadas, pobreza estigmatizada, innovaciones tecnológicas disruptivas, precariedad laboral y de derechos.
Frente a las cuestiones de tanta importancia, la doctrina social de la Iglesia está llamada a ofrecer claves interpretativas que pongan en diálogo la ciencia y la conciencia, ofreciendo así una contribución fundamental al conocimiento, a la esperanza y a la paz. Bueno, claro, en el mundo se está presentando toda una situación tecnológica nunca vista, al menos después del diluvio, evidentemente, que va a poner en un brete a la humanidad entera. Entonces, el Vaticano, el Papa, como siempre, está haciendo pues, de mediador, es el que pone el sentido común a toda esta situación tan disruptiva que se nos viene encima, ¿no? Bueno, ya lo mismo pues, hizo el Papa León XIII con la tecnología de su época, con la situación tecnológica de su época, que trajo tanta desigualdad social, trajo tanta problemática. Bueno, vemos una vez más esta sinergia. La doctrina social, de hecho, bueno, esto no lo vamos a leer solo lo subrayado en rojo. Se vuelve urgente entonces la tarea de mostrar a través de la doctrina social de la Iglesia que existe un significado distinto y prometedor del término doctrina, sin el cual también el diálogo se vacía. Sus sinónimos pueden ser ciencia, disciplina o saber. Así entendida, toda doctrina se reconoce como fruto de la investigación y, por tanto, de hipótesis, de voces, de avances y fracasos, a través de los cuales se busca transmitir un conocimiento fiable, ordenado y sistemático sobre una cuestión determinada. De este modo, una doctrina no equivale a una opinión, sino a un camino común, coral e incluso multidisciplinar hacia la verdad. El adoctrinamiento es inmoral, impide el juicio crítico, atenta contra la sagrada libertad del respeto a la propia conciencia, incluso si está errada, y se cierra a nuevas reflexiones porque rechaza el movimiento, el cambio o la evolución de las ideas ante nuevos problemas. Por el contrario, la doctrina, en cuanto a reflexión seria, serena y rigurosa, busca enseñarnos, ante todo, a saber acercarnos a las situaciones y aún antes a las personas. Además, nos ayuda en la formulación del juicio prudencial. La seriedad, el rigor y la serenidad son lo que debemos aprender de toda doctrina, también de la doctrina social. Bueno, palabras muy hermosas, ¿no? Palabras muy bellas que van poco a poco dirigiéndonos pues, a este nuevo orden mundial en el cual una voz moral impresionante va a hacer sus declaraciones, va a ordenar el mundo desde el tercer templo de Jerusalén. Cada vez la gente le está tomando más atención. Ese va a ser el momento culminante cuando se instale allí y al cabo de unos años va a venir Satanás haciéndose pasar por Jesús. Es un plan profetizado desde hace pues, miles de años y lo tenemos ante nosotros en nuestros días. Realmente es impresionante y hay que estar alerta porque todo se nos viene encima. Siguiente noticia, nos dice 156 países estarán representados en la misa de inauguración de León XIV. Estos son los más destacados. Aquí también hemos subrayado algunas partes en rojo. Un total de 156 delegaciones internacionales se darán cita en el Vaticano para presenciar el evento, entre las que se destacan la comitiva estadounidense, encabezada por el vicepresidente J. D. Vance y su esposa, Usha Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a su esposa, Janet Dusdeves. La delegación española estará conformada por el rey Felipe VI de Borbón y la reina doña Leticia, junto a la secretaria general de la Casa del Rey, Mercedes Araujo de Terán, además de la vicepresidente primera del Gobierno, María Jesús Montero. Bueno, pues la florinata, desde luego, y todos pues en pos de la bestia, como ya estaba profetizado desde hace tantos siglos que iría al mundo del tiempo del fin. Todos detrás de una bestia que nos anunciaba Apocalipsis 13 y que realmente está apareciendo de una forma impresionante y majestuosa ante los ojos asombrados del mundo, ahora con simpatía y de aquí a unos años con auténtica adoración. Nos dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también estará en la misa, tras haber participado también en la misa de exequias del Papa Francisco el pasado 26 de abril. Por Rusia hará acto de presencia la ministra de Cultura, Olga Lyubimova. Bueno, pues realmente la florinata. Como además el Papa es capaz pues, de juntar en un mismo acto a dos enemigos absolutamente irreconciliables de momento, como es Ucrania y Rusia, que se tienen un odio pues, mortal, ¿no? Nunca mejor dicho. Y estarán pues, los dos representantes, uno en su máximo cargo, que es Zelensky, y el otro pues, a través de esta ministra de Cultura. Fijémonos que Rusia, el matiz, ¿no? Ministra de Cultura, el tema de la religión católica, pues, bueno, le da
el grado que le da el rango que le quiere dar, no le da el máximo rango, no va a ir ahí Vladimir Putin, no va a ir ahí su máximo representante, va a ir la ministra de Cultura, porque sabemos que hay una guerra soterrada, que a veces aflora de una manera descarada, entre lo que es la Iglesia Católica y el Papado y lo que es la Iglesia Ortodoxa y su patriarcado, digamos, de Moscú, que no quieren de momento darle la preeminencia absoluta al papado. Por eso el motivo de fondo y principal de la guerra de Ucrania. Sí, motivos económicos, lo que queráis, pero el motivo de digamos, hegemonía religiosa en el mundo está, es lo que está marcando la pauta. El presidente israelí, Isaac Herzog, viajará a Roma para participar, mientras que la Autoridad Nacional Palestina ha enviado a su ministro de Asuntos Religiosos, Elias Ramzi Khoury. Imaginemos aquí también, ¿no? Tanto israelíes como palestinos, todos también en esa situación. Por China participará el ex vicepresidente Chen Ching-jen. Haití, por su parte, estará representado por su embajador en Bélgica, Arich Nicolás. Bueno, China también es significativa su presencia en un evento que en principio uno diría que no le va ni le viene, pero en cambio ya se preocupan de no ofender del todo al poder católico, al poder que digamos, representa el Papa de Roma, porque ellos saben de la lucha que hay detrás de poderes impresionante y cómo el Papa tiene ese extraño papel en todo eso, que está realmente jugando unas cartas que yo no sé hasta qué punto pues los dirigentes chinos saben en profundidad lo que la partida que se quiere pues, jugar, ¿no? Valga la redundancia, en este mundo. Pero desde luego ya se cuidan de no ofender del todo al Vaticano, aunque le están de momento negando que sea pues, la preeminencia, ¿no? Le están negando el dar al Papa la preeminencia en este mundo. La siguiente noticia nos dice que el Vaticano revela cómo será el anillo del pescador que llevará el Papa León XIV durante su pontificado. Aquí también vamos a destacar algunas partes de este artículo y nos dice que en la antigüedad el pontífice utilizaba el anillo como sello para los documentos, aunque hoy en día se ha convertido únicamente en un símbolo que se lleva solo en ocasiones especiales. Tiene el valor específico del sello que autentifica radicalmente la fe, tarea confiada a Pedro para confirmar a sus hermanos. Tarea que, por tanto, fue transmitida también al Papa León XIV, explican desde el Vaticano. Aquí vemos el anillo, imágenes del anillo del pescador del Papa León XIV. Junto al anillo, el Papa recibirá este domingo el palio, la estola, cuya imagen también ha sido dada a conocer en la víspera. Se trata de una estrecha banda de lana blanca que se apoya sobre los hombros, encima de la casulla, la vestidura litúrgica. El palio simboliza al obispo como buen pastor y al mismo tiempo al Cordero de Dios crucificado por la salvación de la humanidad, según la Santa Sede. Bueno, aquí veis el palio, es esto, es esta tira que, digamos, rodea el cuello del Papa y cae a banda y banda con estas dos tiras. Hay 6 cruces que, según dicen, pues vamos a leerlo, que lo pone aquí, decorado con 6 cruces negras de seda, una en cada extremo que cuelga por el pecho y la espalda y 4 en el anillo que rodea los hombros. El palio incluye además 3 alfileres, acícula, que evocan los clavos de la cruz de Cristo. Bueno, ya veis que junto al palio, que el palio simboliza, vamos a decir, pues el Cordero de Dios que da la vida por la humanidad, y también al buen pastor, en este caso al obispo teóricamente que dirige al rebaño hacia la salvación, pues también se añaden estos 3 clavos, estos 3 alfileres, que son los 3 clavos con los que fue crucificado Cristo. Estos 3 clavos ya sabéis que tienen un simbolismo impresionante porque en realidad el clavo, esta forma de clavo, viene a representar la letra Baf del abecedario hebreo, que tiene como número, ya sabéis que las letras hebreas, cada letra tiene un número, pues el número de la Baf, del clavo, es 6. Así que esta imagen, estáis viendo la potente imagen de un 666 relacionada con el nombramiento, con la, vamos a decir, imposición del palio al nuevo Papa, al Papa León XIV. Esto se hace con todos, por lo tanto, ya vemos aquí también la advertencia que nos decía Apocalipsis 13 acerca de que el número de la bestia, del 666, etcétera, etcétera. Todo esto también lo debemos de ir encuadrando porque también ahí se nos estaba dando un mensaje impresionante y delatando quién se está haciendo pasar por cordero siendo un lobo. Esto es también importante tenerlo en cuenta. Estas insignias, profundamente vinculadas a la figura de Pedro, subrayan la continuidad apostólica y la misión pastoral del nuevo Papa al frente de la Iglesia.
El siguiente artículo, ya vamos, creo que ya no quedan muchos, es así es el nuevo coche de León XIV, alemán y muy alejado al popular Fiat del Papa Francisco. Bueno, aquí de lo que vamos a destacar es solamente un punto, quien quiera leerlo, os dejo aquí la noticia. Ya han dejado atrás pues, ese vehículo que llevaba el Papa Francisco tan insignificante, ¿no? Denotando humildad. Este Papa pues, ha cambiado de modelo y nos dice el nuevo pontífice ha querido seguir con el ejemplo de otros papas anteriores que eligieron los vehículos alemanes blindados, nos dice. O sea que este Papa se va a mover con un vehículo blindado. Bueno, esto uno lo puede entender en un político de este mundo, en alguien pues, que realmente ostente un poder mundano total y que se quiera defender de sus enemigos pues, a través de medidas, vamos a decir, protectoras, porque evidentemente pues, no están por la labor de pedir nada a Dios ni de que les proteja, o quizá no confían en que Dios lo pueda hacer, pero un supuesto representante de la Iglesia de Dios, un supuesto representante del pueblo de Dios, el buen pastor que nos decía ese Palio, el representante máximo de Jesucristo en la tierra, tiene que ir con un coche blindado si él ya lo protege Dios, ¿no? Pues ¿por qué va con un coche blindado? ¿Por qué va con toda esa guardia impresionante de guardia suiza? Bueno, todo esto son signos que realmente lo distancian muchísimo de lo que fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no se escondía de nadie y él confiaba plenamente en la protección de Dios. Bueno, aquí vemos también, quien quiera ver, ve también aquí cosas que es interesante de poder analizar. Nos dice este siguiente artículo, Estados Unidos apunta al Vaticano como posible sede de nuevos contactos entre Rusia y Ucrania. Bueno, el Vaticano, como siempre, haciendo de mediador. El Vaticano en medio de todos los fregados. Vamos a leer que hemos destacado de aquí. Damos las gracias a la Santa Sede por su disposición a implicarse en este proceso. Estamos agradecidos por sus esfuerzos durante largo tiempo para no simplemente intentar impulsar la paz, sino también el intercambio de prisioneros, ha afirmado Rubio, según recoge la prensa italiana. Estados Unidos valora su asociación con la Santa Sede para trabajar en pro de la libertad religiosa en todo el mundo y para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, ha apuntado. El viernes era el propio León XIV quien ofrecía el Vaticano para una cita entre las partes beligerantes. El Papa quiere poner el Vaticano, la Santa Sede, a disposición para una reunión directa entre las dos partes, dijo Parolin. Bueno, pues vemos una vez más cómo Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, y el Vaticano, la primera bestia de Apocalipsis 13, trabajando juntas, como ya se había profetizado que sucedería, están presionando tanto a Rusia como a China, pues a través de situaciones de guerra, situaciones duras, situaciones de embargos, etcétera, combinándolas con también situaciones de pactos y de palabras bonitas, vamos a decir, y más amables. Todo esto se está combinando para poder echar por tierra esos dos poderes que están de momento impidiendo que el Vaticano pueda cobrar la máxima preponderancia en este mundo, ¿no? Que son Rusia y China. Así que, una vez más, vemos cómo esto se está desplegando ante nuestros ojos para el que está atento. Para el mundo en general esto pasa totalmente desapercibido, ¿no? Lo que ve la gente es, bueno, pues mira, el Papa qué bueno que es, ¿no? y que es sensible y que implicado está con la paz mundial. Pero cuando uno estudia las profecías, la historia de lo que han hecho a lo largo de todos los siglos y también indaga en lo que están haciendo ahora y se da cuenta de cómo están moviendo los hilos por detrás, el panorama cambia totalmente. Así que por eso es tan importante sumergirse en todos estos temas del Vaticano, porque es cuando uno ve realmente cómo piensa y cómo actúa el mal en esta tierra, que es muy sibilino, es muy fino, y se presenta como el bien. Esto, si lo entendemos, podremos empezar a andar en la buena dirección. El viernes el propio León, bueno, esto ya lo hemos leído. Vamos a la siguiente noticia. El superior de los jesuitas, un matrimonio y dos jóvenes participarán en el rito de obediencia al Papa León XIV. Se va a hacer este rito en el cual, a través de unos representantes tanto del pueblo como de la curia, pues digamos que acceden en ese lugar de honor en representación a todo el resto. Uno de los momentos más simbólicos y significativos de la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, este domingo 18 de mayo, esto fue ayer,
será el rito de obediencia, en el que varios representantes del pueblo de Dios expresarán en nombre de toda la Iglesia universal su fidelidad y comunión con el primer papa estadounidense y peruano de la historia. Y entre ellos veremos cómo está, pues en representación de los religiosos participará el superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. Este es el máximo dirigente de los jesuitas, este es el general de la orden, un venezolano. Bueno, este es el Papa Negro, este realmente dicen que es el que realmente corta la cuestión en todos estos asuntos del Vaticano. Bueno, no es poca cosa, desde luego, esta persona, ¿no? Como siempre, los jesuitas, desde que apareció el protestantismo, pues poniendo encima de la mesa los engaños de la Iglesia Católica ya en esos momentos, ¿no? Declarando Lutero mismo, pues como el Papa era esa bestia de Apocalipsis, poniendo pues nombre y apellidos a quién es quién en todo este juego de espejos y de luces que es realmente encontrar la verdad en este mundo. Pues justo en ese momento es cuando nacen los jesuitas, cuando empiezan a apretar fuerte los jesuitas para derrocar a los protestantes. Pues ellos siguen en primera línea, ellos siguen dirigiendo todo el tema y más que lo van a hacer en estos años que nos vienen, en donde esta lucha se va a arreciar pues, en gran manera. Tenemos también esta noticia: milagro eucarístico promovido por el hoy Papa León XIV es declarado de interés nacional en Perú. Bueno, aquí aconteció una situación en Perú también, en que hubo un milagro relacionado con la Eucaristía, ¿no? Ya sabéis que es la hostia consagrada, que ellos ponen en medio de esta orla, vamos a decir, en forma de rayos solares, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene para ellos una potencia extraordinaria a la hora de hacer pues, rezos, ¿no? Ellos se ponen delante de este tipo de formas a rezar y, una vez más, igual que pasa con el rosario, se abre una puerta dimensional, se abre un portal de comunicación con el más allá, con demonios, con ángeles caídos. Ellos tantas veces piensan que realmente son santos, ¿no? Cuando, bueno, si conocieran la Biblia sabría que eso no pueden ser santos, sino que son realmente demonios, ángeles caídos, haciéndose pasar por todos esos santos, haciéndose pasar por tantas cosas que confunden la mente humana. Pero esto es porque adoramos imágenes, porque lo hacemos delante de imágenes. Si obedeciéramos a Dios de no adorar imágenes, esto ya no se produciría. Por eso Dios prohibió el adorar imágenes, para que no abriésemos, queriendo o sin querer, puertas dimensionales por donde nos pudieran entrar todo este tipo de entidades. Bueno, como ellos siguen haciéndolo, en el catolicismo, desgraciadamente, pues pasa lo que vamos a leer ahora. El gobierno del Perú declaró de interés nacional el reconocimiento como ciudad eucarística de Ciudad Tetén por el milagro eucarístico ocurrido allí en 1649, un prodigio que el ex obispo de Chiclayo y ahora Papa León XIV promovía. Este 17 de mayo, el diario oficial El Peruano publicó la Ley 32-337, cuyo artículo único establece: se declara de interés nacional el reconocimiento como ciudad eucarística a la ciudad de Tetén, ubicada en el distrito de la ciudad de Tetén de la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. Esta declaración se da en el marco del Decreto Ley 23-211, que aprueba el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú a fin de promover sus costumbres y el turismo local y generar un impacto positivo en los sectores económicos relacionados a dicho rubro. La ley ha sido aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien encabezará la delegación peruana en la misa inaugural de León XIV. Bueno, aquí vemos realmente desplegado ante nuestros ojos la concupiscencia entre el Estado y la Iglesia, algo que la Biblia también, y el mismo Jesús, en su parábola de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, separa totalmente. Nosotros no debemos, como creyentes, inmiscuirnos en las cosas del gobierno y viceversa. El gobierno no puede inmiscuirse en la libertad religiosa que cada uno tiene. En cambio, curiosamente, la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia, pues si por algo se ha caracterizado también, ha sido por tener esa connivencia continua con los poderes políticos de este mundo, causando mil tropelías, evidentemente, entre la población, empezando por los que no querían seguir sus doctrinas, algo que va a pasar dentro de no muchos años. Bueno, pues aquí vemos el gobierno del Perú participando pues, de todo esto. Parece que son cristianos, pero que no acaban de percibir esta cuestión. Sigue diciendo la noticia: la ley ha sido aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien encabezará la delegación peruana en la misa inaugural de León XIV. Esto ya lo hemos leído, perdón. León
Jesús León Ángeles, coordinadora del Grupo Milagro Eucarístico Perú de 1649, señaló a través de las redes sociales de esta organización que ya no solo es Etén ni Lambayeque, sino todo el Perú el que le pide con respeto y fe al Papa León XIV que muy pronto se reconozca el milagro eucarístico ocurrido en 1649 y así el Perú pueda contar con su ciudad eucarística. Ahora toca sumar esfuerzos para hacer realidad la construcción del santuario en el terreno de 11 hectáreas, imaginemos 11 hectáreas, que consiguió nuestro Papa León XIV cuando era obispo en la diócesis de Chiclayo, añade. Y aquí vemos pues, el Papa León XIV, cuando era pues, obispo de esta diócesis, pues delante de esta imagen de este sagrario santo, ¿no? Según ellos, a través del cual pues, se abre esta puerta dimensional que, desde luego, embauca y de alguna forma pues deja en una situación de un poco de hipnosis, vamos a decir, por no decir total, a la persona que reza ante este tipo de imágenes. Por eso Dios lo prohibió, que no se adoraran imágenes. Sin embargo, el máximo representante del supuesto pueblo de Dios lo hace. Es impresionante. El milagro eucarístico de Etén en la diócesis de Chiclayo, Perú. El 2 de junio de 1649, en el pueblo de Santa Magdalena de Etén, en la misa de la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, el niño Jesús apareció en una hostia consagrada. El milagro se repitió el 22 de julio del mismo año, cuando se oficiaba la misa en honor a Santa María Magdalena, patrona del lugar. Este día ocurrieron dos apariciones, la primera del niño nuevamente y la segunda 3 corazones entrelazados que simbolizaban la Santa Trinidad. Lamentablemente, las hostias no se han conservado. En junio de 2019, Monseñor Robert Prevost, el actual Papa, que buscaba la aprobación formal del milagro eucarístico por parte del Vaticano, explicó a Aciprensa que la historia, los datos, la devoción en la continuidad de estos 370 años está bastante documentada, como por ejemplo con los testigos en los archivos de los franciscanos en la ciudad de Lima. En junio de 2024, el Papa Francisco concedió un año jubilar e indulgencia plenaria en Perú a quienes peregrinen a la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Etén por los 375 años del milagro eucarístico. Ahora el Papa León XIV tiene en sus manos la aprobación formal del milagro eucarístico que promovía y del que es devoto. Pensemos que estos milagros eucarísticos, estos milagros relacionados con la hostia y con todo este sagrario, todo esto también se impuso en gran manera en la época de la persecución de los cátaros, en la época pues, de los dominicos. Entonces, todo este tipo de historias ya tienen mucho recorrido y son recorridos siempre macabros, que siempre han conllevado y han venido acompañados con persecución al remanente, al pequeño pueblo de Dios, al auténtico, al que de verdad en cada momento de la historia ha intentado seguir de todo corazón las doctrinas correctas de la Biblia, porque la ha estudiado y las ha intentado aplicar a su vida. Entonces, estas minorías siempre han sido perseguidas. Bueno, pues este tipo de persecuciones siempre han venido acompañadas, ya hemos visto antes, del rosario y también en este tema de la adoración a la hostia. Y nada más, pues hasta aquí hemos hecho este repaso de lo que ha sido la situación antes de esta misa que realizó ayer el Papa León XIV. Hemos visto mucho texto, hemos visto pues muchas declaraciones, tanto antiguas del Papa León XIII, hemos visto declaraciones del actual Papa, hemos visto cómo hay esa sinergia entre los dos, cómo cosas que acontecieron antaño están volviéndose a poner encima de la mesa con fuerza renovada ante los ojos atónitos de los que estudiamos las profecías y a la vez los ojos, pues, vamos a decir, cada vez más ilusionados del mundo en general, que lo ve como algo positivo y lo va a ver todavía más como eso, como algo pues, que viene a poner solución a los problemas de la humanidad. Entonces, hemos hecho un repaso pues, para poder entender mejor la situación y poder interiorizarla mejor para que los engaños que van a venir, que van a ser muy profundos, no nos arrastren al error, porque ya la Biblia decía que los engaños del final van a engañar incluso a los escogidos. Entonces hay que ir con mucho cuidado en todos estos temas. Finalmente, pues ya dejaros a la página web, como siempre, elgranengañofinal.com, donde tenéis las conferencias ordenadas pues, por ponentes, con también estudios bíblicos, con todo lo que hace falta para que no solo entendamos el engaño, sino que también podamos profundizar en lo que es la salvación que Dios ha puesto a nuestra disposición para que siguiéndola podamos ser salvos y tener la vida eterna.
También tenemos pues, el Blogspot, donde están todas las conferencias puestas por orden cronológico, empezando por la primera, la número 0 y hacia adelante, todo lo presentado en este caso por nuestro compañero Víctor San Vicens, que es el que las ha presentado desde el año pues, 2012, vemos aquí, y antes, en el 2004, creo que fue la primera, o sea que venimos advirtiendo de todo esto desde hace ya mucho tiempo. Y finalmente, pues la página de YouTube, donde pues, tenemos estas conferencias que hemos ido presentando últimamente en Girona, abiertas al público en general. Pues nada más, daros las gracias también por vuestros donativos, por vuestras contribuciones, por todo lo que hacéis por nosotros, para ayudarnos a que esta obra pueda seguir adelante. Os pedimos también oración pues, por nuestro compañero Víctor, para que pueda recuperarse y pronto pueda reengancharse en todo lo que son estos temas del Vaticano, del Papa y de todo lo demás que él presenta, que realmente siempre es de bendición. Despedirme ya de todos vosotros y mañana, en principio, tendremos pues, la parte ya de lo que fue la misa del papado de este Papa León XIV en Roma. Pues nada más. Hasta aquí este repaso y hasta mañana, si Dios quiere.